Hoy vamos a contar una de esas historias que parecen ficción pero que son completamente reales. La historia de Juana de Valois, una reina a la que le arrebataron todo y que convirtió su propia prisión en un legado que ha sobrevivido siglos. Es una crónica increíble de fe y, bueno, de una fuerza de voluntad a prueba de todo. Y todo empieza con esta pregunta, que es el centro de la historia. ¿Puede una prisión, un sitio pensado para el castigo y el olvido, transformarse en un santuario? ¿En un lugar de comunidad y oración? Pues bien, vamos a ver que sí. Y ojo, que no es una metáfora. Estamos hablando de la historia real de una reina a la que borraron del mapa político y que en el lugar más oscuro que se pueda imaginar encontró su verdadero propósito: convertir su celda en la semilla de una nueva orden religiosa. Vale, para entenderlo todo tenemos que empezar por el principio. Vamos a ver primero cómo fue esa caída en desgracia de Juana de Valois, cómo pasó de ser de la realeza a una exiliada. Su vida, la verdad, se puede resumir en unos cuantos momentos clave, y casi todos bastante trágicos. Nació princesa, sí, pero con solo 12 años y era una simple pieza en el juego político, obligada a casarse con Luis de Orleans. Y el momento decisivo, el que lo cambia todo, es cuando él se convierte en rey y su primer acto de gobierno es básicamente deshacerse de ella. Y aquí está la clave de todo, la diferencia entre la excusa y la realidad. La razón oficial que dieron fue una humillación pública para Juana, que si eran parientes lejanos, que si ella era estéril, pero la verdad, la razón de Estado era otra muy distinta. Luis XII necesitaba casarse con Ana de Bretaña para unir sus reinos, pura estrategia política. El resultado, pues, fue inmediato: expulsión de la corte. A Juana la enviaron al castillo de Bourges. Le pasaron una pensión, sí, pero con una condición muy clara: que viviera completamente aislada del mundo. De repente su vida se redujo a los muros de esa fortaleza. Pero es justo aquí, en el punto más bajo, donde la historia da un giro que nadie se esperaba. Ahora vamos a ver cómo Juana, en lugar de rendirse, encuentra su verdadera vocación en lo más profundo de su encierro. Y es que en ese castillo había una mazmorra abandonada, un lugar olvidado, bajo tierra. Para cualquiera, eso sería el símbolo de la desesperación más absoluta. Para Juana, se convirtió en el lienzo en blanco donde pintar su futuro. Impulsada por lo que ella describió como una visión, Juana empezó a transformar ese lugar. ¿Cómo? Pues reuniendo a otras mujeres que la sociedad también había dejado de lado. Viudas, mujeres sin recursos, juntas en ese sitio tan improbable, crearon una comunidad. Se dedicaban a rezar y a ayudar a los pobres de la zona, repartiendo lo poco que tenían. Sin saberlo, estaban poniendo la primera piedra de lo que sería la Orden de la Anunciada. Claro, uno se puede imaginar que transformar la mazmorra de un castillo real en un convento no iba a ser un camino de rosas. Esta parte de la historia es una auténtica batalla, una lucha de David contra Goliat, contra el poder de la época. El primero en oponerse, ¿quién sino? Su exmarido, el rey. En cuanto se enteró de lo que Juana estaba tramando, usó todo su poder para prohibírselo. Vamos, que no iba a permitir que la mujer a la que había repudiado tuviera ahora su propio proyecto. Y el poder local pues tampoco se quedó atrás. El obispo de la diócesis la acusó directamente de farsante, de tener revelaciones falsas, intentaba quitarle toda credibilidad desde el punto de vista religioso. La oposición llegó hasta lo más alto. La primera respuesta que llegó del Vaticano fue de un desprecio absoluto. Desestimaron su idea y la calificaron literalmente como una loca con delirios de santidad. Un juicio brutal, vamos. Pero Juana no se rindió, ni mucho menos. A través de su confesor, que fue hasta Roma a defenderla, y con una fe que parecía inquebrantable, siguió luchando durante años. Y entonces, en 1502, contra todo pronóstico, ocurre lo impensable. El Papa Alejandro VI aprueba oficialmente su orden religiosa. Un giro total. Eso sí, la victoria vino con letra pequeña, con unas condiciones que estaban diseñadas para humillarla y para limitar su poder. Un tope de 30 monjas, prohibido tener propiedades, y la condición más personal y dolorosa: ella, la fundadora, jamás podría ser la superiora. Juana las aceptó todas, una por una. Y esto nos lleva a la parte final de esta historia. A ver, cómo de toda esa humillación surgió un legado extraordinario. Un legado que fue mucho más allá de su propia vida. Juana murió solo 3 años después de conseguir la aprobación. Murió completamente agotada, pero habiendo cumplido su sueño. Y su obra siguió adelante. Y fijaos qué salto en el tiempo. Casi 450 años después, la Iglesia por fin reconoció su increíble viaje. El Papa Pío XII la canonizó, convirtiéndola en santa. Y lo más alucinante es que su orden sobrevivió a todo. A guerras, a la Revolución Francesa, al paso de los siglos. Y allí,
En Bourges, esa celda original, ese lugar frío y húmedo donde empezó todo, todavía se conserva. Un testimonio de piedra de cómo empezó todo. Así que, al final, esta historia nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Nos obliga a pensar, ¿qué mazmorras, ya sean lugares físicos o situaciones de opresión y desesperanza, se pueden transformar hoy? La vida de Juana demuestra que, a veces, los lugares más rotos son los elegidos para construir algo nuevo, algo que perdure